Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como bien saben, vamos a adentrarnos en un tema que, siendo completamente honestos, ha estado flotando en el aire y capturando la atención de muchos de nosotros. Se trata de una aspiración, un anhelo profundo que ha resonado con especial fuerza en el vibrante mundo del espectáculo y que involucra a dos nombres que, estoy seguro, les suenan más que familiar: Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo han leído y escuchado perfectamente, vamos a desgranar y explorar a fondo su deseo colectivo de trabajar juntos de nuevo. Y por supuesto, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿será que finalmente lo lograrán? Les invito encarecidamente a que se queden conectados, porque nos sumergiremos en los posibles caminos, los desafíos que podrían presentarse y, por qué no, en las maravillosas ilusiones que rodean esta fascinante posibilidad. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante debate, si por alguna casualidad aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les extiendo una invitación muy sincera y cálida. Denle al botón de suscribirse y activen esa campana de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras futuras y emocionantes conversaciones. Imaginen por un momento esa escena: dos de los rostros más queridos, más admirados y más carismáticos de la televisión turca, figuras que han logrado cautivar a audiencias a nivel global, que además comparten una química en pantalla que ha dejado a innumerables espectadores suspirando de admiración, uniendo fuerzas una vez más en un nuevo y prometedor proyecto. Suena, ¿verdad?, como una receta infalible para el éxito, una combinación ganadora que promete deslumbrar. Permítanme recordarles la magnitud de estos talentos. Demet Özdemir, con su talento innato, su carisma arrollador que ilumina cada escena, y esa dulzura que la caracteriza de forma tan única, ha logrado conquistar corazones en cada uno de los personajes que ha interpretado, dejando una huella imborrable. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, un torbellino de energía, con un porte que roba el aliento y una intensidad que lo ha catapultado a ser un fenómeno verdaderamente global. Ya hemos sido testigos privilegiados de cómo brillan con luz propia, deslumbrando en sus proyectos individuales. Pero, ¿qué sucedería si esa luz individual se multiplicara, se fusionara y se magnificara al trabajar juntos nuevamente? La mera posibilidad de verlos compartir un mismo espacio escénico, de sentir esa chispa inconfundible que ya conocemos y que tanto nos encanta, es un anhelo que millones de fans expresan con una ferviente devoción. Pero, ¿de dónde surge exactamente este deseo, este anhelo tan palpable? Bueno, para aquellos que han seguido de cerca sus prolíficas carreras, es casi imposible olvidar que Demet y Can ya tuvieron la fortuna de compartir créditos en la serie que se convirtió en un auténtico fenómeno, la exitosa e inolvidable Erkenci Kuş. Y ahí, mis queridos amigos, es precisamente donde nació la magia, donde la química prendió la pantalla. La conexión entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que se transmitía directamente a los espectadores. La forma en que sus miradas se cruzaban, la complicidad palpable en cada uno de sus diálogos, la manera en que sus actuaciones se complementaban de forma orgánica y perfecta, todo ello se conjugó para que la serie se convirtiera en un éxito rotundo, no solo en su país de origen, Turquía, sino también extendiendo su popularidad a nivel internacional, conquistando mercados y corazones en todo el mundo. Los fans literalmente se enamoraron de la pareja que formaban en pantalla, y desde entonces, la petición para que vuelvan a unirse ha sido constante, incesante y cada vez más fuerte. Este deseo ferviente de los fans no es algo que se tome a la ligera en la industria del entretenimiento, ni mucho menos. El público, la audiencia, posee un poder inmenso, casi tangible. Y cuando una pareja de actores logra conectar de una manera tan especial, tan profunda, los productores, los directores y los guionistas suelen estar increíblemente atentos, observando con detenimiento las señales. Es una indicación clara y contundente de que existe una audiencia vasta y ansiosa esperando con impaciencia verlos juntos de nuevo. De hecho, en diversas ocasiones, tanto Demet como Can han sido abordados directamente sobre esta posibilidad en entrevistas. Y para ser completamente transparentes, sus respuestas suelen ser, por decirlo amablemente, un tanto evasivas. Sin embargo, es importante destacar algo crucial: jamás han dado un rotundo y definitivo no. En reiteradas ocasiones, ambos han expresado públicamente el gran cariño y el profundo respeto mutuo que se tienen. A menudo, dejan esa puerta entreabierta, esa posibilidad latente de una futura colaboración.
Emmet, por ejemplo, ha comentado en alguna entrevista que si surgiera un proyecto que sea realmente interesante y que al mismo tiempo les permita a ambos la oportunidad de brillar individualmente y en conjunto, sería algo que definitivamente considerarían seriamente. Y Khan, con ese entusiasmo que lo caracteriza y que es tan contagioso, también ha manifestado en más de una ocasión que guarda un recuerdo sumamente grato y valioso de su tiempo trabajando junto a Demet, y que sin duda alguna, sería un verdadero placer y un honor repetir la experiencia. Ahora bien, la pregunta que realmente nos interesa es, ¿qué tan factible es que este deseo, tan compartido por fans y, al parecer, por los propios actores, se materialice en la realidad? Aquí es donde la conversación se torna verdaderamente interesante y se pone más compleja. Trabajar juntos de nuevo no es tan simple como una cuestión de que ellos así lo deseen. Hay una multitud de factores, de variables, que entran en juego en este tipo de decisiones tan importantes. En primer lugar, y es un punto crucial, está la disponibilidad de ambos actores. Demet y Khan son en sí mismos auténticas estrellas con carreras muy sólidas y en constante crecimiento. Ambos tienen sus propias agendas, proyectos en curso, contratos firmados y compromisos ineludibles. Un nuevo proyecto, para que pudiera siquiera considerarse, requeriría que ambos estuvieran libres al mismo tiempo, que sus cronogramas coincidieran de forma milagrosa, y que además estuvieran completamente dispuestos a dedicarle el tiempo, la energía y la dedicación necesarios para llevarlo a buen puerto. A continuación, un pilar fundamental e insustituible, el guión. Este es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más críticos y decisivos. Para que una nueva colaboración entre ellos sea verdaderamente exitosa, que trascienda y no se quede en una simple repetición, el proyecto debe ser lo suficientemente sólido, ambicioso y atractivo como para justificar la reunión de dos talentos de esta magnitud y calibre. No se trata simplemente de juntarlos porque sí por la demanda popular, sino de ofrecerles personajes que sean verdaderamente interesantes, que les permitan explorar nuevas facetas de su increíble talento actoral. La trama debe ser cautivadora, a una historia que conecte genuinamente con el público actual, que tenga profundidad y resonancia. Las expectativas, debemos ser honestos, son altísimas, estratosféricas. Y por lo tanto el guión tendría que estar a la altura de esas expectativas, ofreciendo algo fresco, algo nuevo, algo emocionante, que no se limite a ser una mera sombra o una repetición de lo que ya hicieron de forma tan magistral en Erkencicus. Quizás estaríamos hablando de un género completamente diferente, de roles más maduros y complejos, de historias que les permitan romper moldes y explorar territorios inexplorados de su capacidad interpretativa. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar la importancia del equipo de producción. Los directores, los guionistas, los productores, todos y cada uno de ellos jugarían un papel absolutamente crucial en el desarrollo y éxito de un proyecto de esta envergadura. Se necesitaría un equipo que realmente comprenda la química innata que Demet y Khan poseen, que sepa cómo potenciarla y amplificarla, creando un ambiente de trabajo que sea propicio para la colaboración, la creatividad y la innovación. Un equipo que no solo sepa cómo contar una gran historia, sino que también sepa cómo vender el proyecto, cómo captar la atención de la audiencia necesaria para que sea un éxito rotundo, tanto en términos de crítica como fundamentalmente de éxito financiero. Además de todos estos factores internos, hay que considerar el panorama del mercado. Tanto Demet como Khan son figuras extremadamente cotizadas y respetadas dentro de la industria. Sus nombres por sí solos tienen el poder de atraer una cantidad masiva de atención y generar un gran interés. Un proyecto en el que ambos decidieran trabajar juntos tendría un potencial de éxito comercial prácticamente ilimitado, tanto en el mercado turco como en los mercados internacionales, que son igualmente receptivos a sus talentos. Plataformas de streaming de renombre mundial, grandes canales de televisión, productoras de cine y televisión, todos estarían, sin duda alguna, tremendamente interesados en una propuesta de esta índole. Los rumores, como era de esperar, siempre están a la orden del día en el vertiginoso mundo del espectáculo. Y créanme, he estado investigando a fondo, dedicando tiempo a seguir cada pista. He rastreado las noticias, he leído atentamente los comentarios de los fans en redes sociales, he analizado todas las especulaciones que circulan. Y si bien es cierto que hasta el momento no hay nada oficial ni confirmado, sí que existen indicios, pequeñas pistas, señales sutiles que alimentan y nutren la esperanza de que este sueño pueda hacerse realidad. A veces un simple me gusta a una fotografía. Del otro en redes sociales, un comentario amistoso y simpático en una publicación,
o incluso un encuentro casual y aparentemente inocente en algún evento público, se magnifica, se interpreta y genera un verdadero revuelo en la comunidad de fans. Los seguidores son verdaderos maestros en leer entre líneas, en descifrar significados ocultos. Piensen por un momento en la magnitud del impacto que tendría un proyecto así. Si The Met of the American Yaman decidieran, de forma oficial y anunciada, embarcarse en un nuevo proyecto juntos, la expectación generada sería, sin exagerar, absolutamente indescriptible. Sería, sin duda alguna, uno de los eventos televisivos o cinematográficos más esperados y comentados en años. La cobertura mediática sería intensa, abrumadora. Las redes sociales literalmente explotarían con conversaciones, debates y expresiones de emoción. Y la audiencia, la cifra de espectadores, estaría prácticamente garantizada, asegurando un éxito masivo. Sería una oportunidad única, una plataforma privilegiada para que ambos consoliden aún más sus ya impresionantes carreras y, sobre todo, para que demuestren su asombrosa versatilidad como actores, explorando nuevos registros y superando expectativas. Y la pregunta que todos nos hacemos, la gran incógnita que nos mantiene en vilo, ¿están simplemente esperando el proyecto perfecto, ese guión que les robe el aliento? ¿Están inmersos en conversaciones secretas y confidenciales para hacerlo posible? ¿O es simplemente un deseo muy profundo que, aunque intensamente anhelado, puede que no llegue a materializarse debido a las complejidades inherentes y a veces frustrantes de la industria del entretenimiento? La verdad pura y simple es que en este preciso momento, todo lo que podemos hacer es especular, debatir y soñar con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿acaso no es precisamente esa anticipación, esa ilusión, esa esperanza de que lo que más deseamos en el fondo se haga finalmente realidad, parte de la magia y el encanto del entretenimiento? Lo que es innegable, lo que no admite discusión, es el profundo y sincero cariño que los fans les tienen. Este cariño es tanto individual, hacia The Met y hacia Khan por separado, como también hacia ellos como pareja en pantalla. Han logrado forjar una conexión especial, única, con el público que trasciende las froncones de la pantalla, creando un vínculo emocional muy fuerte. Y es precisamente ese vínculo, esa conexión, lo que impulsa y alimenta este deseo ardiente de verlos juntos de nuevo. No se trata solo de su talento actoral, que es inmenso, sino de la sensación palpable de que forman un tándem perfecto, de que se complementan de una manera absolutamente única y especial, creando una sinergia que cautiva. Consideremos por un instante los beneficios mutuos que una colaboración así podría acarrear. Para The Met, trabajar nuevamente con Khan podría revitalizar y potenciar su popularidad en ciertos mercados internacionales, abriéndole las puertas a nuevos públicos y oportunidades. Para Khan, una colaboración con The Met podría añadir un matiz de dulzura, carisma y profundidad emocional a sus proyectos, ampliando aún más su ya formidable base de seguidores. Ambos se beneficiarían enormemente de la poderosa sinergia que crean cuando trabajan juntos, una fuerza que va más allá de la suma de sus partes individuales. A veces el destino interviene de maneras completamente inesperadas y sorprendentes. Quizás hay un guionista apasionado y visionario trabajando incansablemente en una historia que es simplemente perfecta para ellos, escrita a medida. Quizás existe un productor con ideas innovadoras que está buscando la manera ideal de hacer este sueño realidad, de orquestar esta unión tan esperada. La industria del entretenimiento, después de todo, está repleta de sorpresas, de giros inesperados, y uno nunca sabe realmente qué puede suceder en el futuro cercano. Lo más importante, lo que debemos hacer como seguidores y amantes del buen entretenimiento, es mantener viva esa llama de esperanza. Y mientras esperamos, mientras fantaseamos, podemos seguir disfrutando de sus respectivos trabajos individuales, apoyándolos incondicionalmente en cada una de sus decisiones profesionales y celebrando su talento excepcional. Cada uno de ellos tiene un camino artístico brillante por delante, lleno de promesas, y es verdaderamente emocionante y esperanzador ver lo que el futuro les depara y lo que nos ofrecerán. Pero sí, la idea de verlos juntos de nuevo, deslumbrándonos una vez más con su magia incomparable, sigue siendo una de las fantasías más dulces y anheladas para muchos de nosotros. Entonces, volviendo a la gran pregunta, ¿lograrán trabajar juntos? La verdad es que solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, tendrá la respuesta definitiva. Pero una cosa es absolutamente segura, algo en lo que podemos confiar: si la oportunidad adecuada se presenta, si el proyecto es el idóneo y está a la altura de sus talentos y de las expectativas, la expectación generada sería monumental, histórica.
Y si ellos, con su inteligencia y profesionalismo, saben cómo explotar y potenciar esa química tan especial y única que poseen, el éxito sería, prácticamente garantizado, un resultado inevitable. Es, diría yo, una apuesta segura, un lance que valdría la pena. Y ahora, mientras llegamos al final de nuestra apasionante charla de hoy, quiero agradecerles por haberme acompañado en este recorrido. Hemos explorado a fondo este deseo tan palpable y compartido de ver a Demet Özdemir y Can Yaman unir fuerzas creativas una vez más. Hemos analizado las posibilidades, los factores determinantes que influyen en estas decisiones y la esperanza persistente que reside en los corazones de sus numerosos seguidores. Es un sueño, una fantasía, que aunque incierto en su desenlace, es tremendamente emocionante y gratificante de contemplar y de imaginar. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen sinceramente que lo lograrán? Me encantaría saber su punto de vista, sus teorías, sus deseos más profundos. Así que por favor, no duden ni un instante en dejar sus valiosos comentarios aquí abajo. Compartan sus análisis, sus proyecciones, lo que sienten al respecto. Y si han disfrutado de esta conversación, si les ha parecido interesante y enriquecedora, les ruego por favor, que no olviden darle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo. Ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Compártanlo sin dudar con sus amigos, especialmente con aquellos que también comparten este sueño de verlos juntos en un nuevo proyecto. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y les gusta lo que hacemos, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y reciban un abrazo muy fuerte y cálido para todos.